Bueno, Telma, sí, vamos a Francia. Responsable de los recientes atentados en París y con la guerra de Siria como fondo, el Estado Islámico se cierne como la gran amenaza para las potencias occidentales. La guerra civil en Siria proyecta con violencia sus efectos sobre Europa en forma de las decenas de miles de refugiados que huyen diariamente del conflicto y en los últimos meses de atentados como los ataques simultáneos del viernes 13 de noviembre en París, que se cobraron la vida de 129 personas, y el del avión de Metrojet, la aerolínea rusa de bajo costo, derribado por una bomba con 224 personas a bordo el 31 de octubre de 2015. La organización Estado Islámico, conocida como ISIS por sus siglas en inglés o Daesh en árabe, es la nueva marca de la yihad global detrás de estas acciones pensadas para responder militarmente a Occidente, pero también para enviar un mensaje hacia un sector específico del mundo islámico, el de los musulmanes sunitas, que simpatizan con las versiones más radicales del wahabismo. Se declaran los únicos capaces de combatir y aniquilar a los enemigos del Islam, que son para ellos los musulmanes chiitas, los occidentales, los judíos, los kurdos y también las monarquías árabes, en cuyas manos están los lugares más sagrados del Islam. Estado Islámico, autodeclarado califato, no es exactamente un Estado, aunque pretende funcionar como tal en un territorio de límites difusos, conectado por las ciudades que controla y que se extiende en las áreas del norte de Siria e Irak. Entre esas ciudades se encuentran zonas de la periferia de Alepo, Palmira y Raqqa en Siria, así como Mosul, Ramadi y zonas cercanas a Fallujah en Irak. Una región en la que viven unos 10 millones de personas. También cuenta con la adhesión de bolsones yihadistas en el Sinaí egipcio, en partes de Libia, Yemen y Nigeria. نقول للدول التي تشارك في الحملة الصليبية والله لك يوما بإذن الله كيوم فرنسا، فوالله إن كنا قد دكينا فرنسا في عقر دارها في باريس فقسما بأمر الله لندكن أمريكا وبعقرها في واشنطن بإذن الله تعالى. El combate contra Estado Islámico supone un desafío muy diferente al de Al-Qaeda y otras organizaciones salafistas conocidas, en la medida en que cuenta con fuerzas muy experimentadas, tanto en terrorismo urbano como en tácticas de guerrillas y también en guerra convencional, inteligencia, seguridad y control territorial. وأقول لدول أوروبا إننا قادمون بالمفخخات والتفجيرات، قادمون بالأحزمة والكواتم قادمون، ولن تستطيعوا ردنا لأننا اليوم بتنا أقوى من ذي قبل بكثير. La cantidad de hombres con los que contaría Estado Islámico varía mucho según las fuentes. Unos 200.000 entre combatientes y simpatizantes según fuentes kurdas, 100.000 según el propio ISIS y poco más de 30.000 de acuerdo a la CIA. La plasticidad y capacidad de combate se debe a la heterogénea composición de sus milicias. Desde veteranos de guerra de Chechenia a oficiales del ex ejército de Saddam Hussein, desde grupos tribales sunitas de Irak a jóvenes musulmanes europeos sin futuro en sus países de origen. Si bien Estado Islámico nace en Irak, de donde es oriundo su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, la guerra civil en Siria le dio acceso a armas, logística y recursos canalizados por Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita y Qatar hacia los grupos armados que combaten al gobierno autocrático de Bashar al-Assad. En pocos años, dentro de la guerra siria, el Estado Islámico comenzó a combatir a los demás grupos insurgentes, incluso a los salafistas del Frente al-Nusra, asociados a Al-Qaeda. La sustentación en el tiempo de Estado Islámico también se debe a su habilidad para capturar los recursos de las áreas que controla, desde el cobro de impuestos hasta la venta de crudo, una de las principales fuentes de ingresos, particularmente desde que gestionan los pozos y las refinerías de petróleo del este de Siria y el noroeste de Irak.
Allí han montado un sistema que algunos comparan con el de una compañía estatal de petróleo, con trabajadores especializados, ingenieros y gerentes propios, produciendo entre 34.000 y 40.000 barriles por día, cuya venta en el mercado negro regional les da ganancias de $1,5 millones diarios, según el diario Financial Times. Pero varios analistas también señalan que los gobiernos occidentales deberían observar con detalle los fondos que ricos donantes de Arabia Saudita estarían derivando hacia Estado Islámico. La resistencia militar de esta organización no deja de asombrar si se tiene en cuenta que pelea al mismo tiempo en varios frentes. En el terreno, contra los ejércitos oficiales de Siria e Irak, las milicias chiitas iraquíes, las unidades de protección popular kurdas, las milicias del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el Hezbollah libanés y fuerzas regulares de Irán. Desde el aire, sus territorios están siendo bombardeados por aviones de Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y Holanda, entre otros países. Since Saturday, France has conducted numerous strikes against targets in Raqqa. Those targets include ISIL headquarters, training camps, and storage depots. Where we continue our disruption operations in the Tigris River Valley, which includes Beji, Mosul, and Hawija. We've conducted 105 airstrikes since October 15th. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra de Estados Unidos, entre fines de septiembre de 2014 y hasta el 17 de noviembre de 2015, se ejecutaron 5.167 bombardeos en Irak y 2.688 en Siria contra blancos supuestamente pertenecientes al Estado Islámico. La persistencia responde, entre otras cosas, a que cada uno de los actores que dicen combatir al Estado Islámico tiene una agenda geopolítica propia con respecto a la guerra civil siria. Estados Unidos, sus socios de la OTAN y el Golfo están más interesados en derribar a Assad que en destruir al grupo yihadista. Turquía privilegia su guerra contra los kurdos por sobre el combate al ISIS. En tanto, Rusia, Irán y el Hezbollah libanés buscan fortalecer al gobierno sirio, peleando contra todos los grupos insurgentes que se le oponen y no solo contra Estado Islámico. Je sais bien que tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes conceptions, n'ont pas nécessairement même les mêmes alliés. Mais ce qui est en cause, c'est de mettre un terme, d'anéantir une armée qui menace le monde entier et pas simplement certains pays par rapport à d'autres. Más allá de la imagen imparable que el propio Estado Islámico busca difundir a través de una sofisticada maquinaria de propaganda que incluye una revista llamada Davik, publicada en varios idiomas, en los últimos meses, el grupo ha ido perdiendo territorio tanto en Siria como en Irak. Por eso, algunos analistas ven los atentados de París como una maniobra para revertir esas pérdidas con acciones espectaculares que les garanticen una propaganda por las armas capaz de seducir a más combatientes extranjeros de todo el mundo árabe y particularmente a jóvenes musulmanes de diferentes países occidentales que constituirían al menos un cuarto de los más de 20.000 aspirantes que viajaron a Siria e Irak para sumarse a sus filas. Este es el principal problema de Europa. El mensaje del Estado Islámico encuentra una audiencia dispuesta y receptiva entre algunos de sus ciudadanos que sienten que no tienen nada que perder si se suman a este proyecto radical. Solo en Francia, los servicios de seguridad deberían vigilar día y noche a unas 10.000 personas sospechosas de simpatizar con los yihadistas. La fórmula que ofrece Occidente para enfrentar el terror es conocida. El estado de excepción permanente y el sacrificio de la libertad en aras de la seguridad. Mientras tanto, la causa principal del problema, la guerra en Siria, continúa sin pausa.
Como comentaba el informe, casi todas las potencias occidentales, Unión Europea, Estados Unidos, sumado Rusia, más potencias regionales como Turquía, Arabia Saudita, están bombardeando Siria. Uno se pregunta realmente la efectividad de ese bombardeo y aparte hay que señalar algo que es realmente irresponsable y dramático, y es que estas potencias no pueden, a pesar de que se reúnen y que se discuten, hubo una reunión en Viena concretamente, no pueden ponerse de acuerdo en un objetivo común, en pasarse información, en acciones coordinadas para realmente eliminar un peligro como es hoy el Estado Islámico. Y esto porque, como lo explicaba muy bien el informe, es cada uno juega con su juego de intereses personales, de sus intereses por país y no pensando de manera global. Hace poco, yo comentaba, estuve en Rusia, en Valdai, y el presidente Putin, que creo que es el que más riesgo corre, después de la Unión Europea. La Unión Europea tiene varios factores como el tema de los refugiados o como el tema de los atentados, pero Rusia, no solo porque Siria es un aliado y porque está cerca, sino que siente que hay un cerco alrededor. Muchos de los países que fueron parte de la Unión Soviética han reclutado gente del Estado Islámico y ve un cinturón de peligro a su alrededor. Es el que más está haciendo para que haya una coalición de países y un objetivo común con respecto al Estado Islámico, pero no lo ha logrado. No, además me parece, como bien señalabas, Telma, también está en el informe, las diferencias internas que hay entre las grandes potencias, que además todavía no han enviado tropas concretamente a Siria, y es que yo creo que no se pueden poner de acuerdo, porque está claro que esto va mucho más allá del Estado Islámico. O sea, en este tablero de ajedrez hay tantas puntas que se abren, porque una parte importante de estos grupos están siendo financiados por monarquías del Golfo y Arabia Saudita, que son a su vez aliados de los Estados Unidos. No es casual que, a pesar que algunos de estos países como Arabia Saudita tengan mucho armamento y aviones, no intervengan. Los que bombardean son otros, no son los países árabes. Arabia Saudita además está con su problema en Bahrein. Cada país tiene 2 o 3 juegos de intereses que a veces coinciden con sus aliados y a veces no coinciden. Pero con sus tal aliados. cual, Arabia Saudita está enfrentado con la República Islámica de Irán. Gran parte de los enfrentamientos en el mundo árabe islámico tiene que ver con el enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán, que es un enfrentamiento político, teológico, histórico, y agrego lo del teológico, que además es algo muy difícil de comprender si uno no es un experto en teología islámica, yo no lo soy, interpretar, por ejemplo, el comunicado atribuido al Estado Islámico del sábado pasado es bastante problemático, porque uno tiene que saber de dónde sacan la cita, si es de algo del Corán, de qué periodo del Corán, qué evoca para poder interpretar lo que están diciendo, porque nosotros acá decimos chiitas, sunitas, salafistas, wahabitas y otra gran cantidad de expresiones que hay dentro del Islam, pero poder diferenciar a cada una de ellas en lo teológico no es sencillo. Después diferenciar la expresión política tampoco es sencillo. Después diferenciar las cuestiones étnicas, que esto en Afganistán lo vemos muy claro, hemos hecho muchos informes al respecto, lo que pertenecen a la etnia pashtun o lo que pertenecen a la otra etnia. Después está la cuestión lingüística, porque algunos tienen idiomas derivados del persa, del turco, del árabe, que también marca diferencias entre ellos. Cuando nosotros decimos que esto es complejo, es porque verdaderamente es muy complejo y no se pueden dar respuestas sencillas. Y a eso que vos decías se suma esto que comentábamos recién, el choque de los intereses. Claro. Entre otros habría que agregar los intereses de Turquía. También. Que tiene sus intereses puestos en los kurdos, quiere que los kurdos a su vez pelean contra el Estado Islámico, pero resulta que Turquía dice que pelea contra el Estado Islámico, pero bombardea a los kurdos. O sea, cada una de las piezas de este rompecabezas tiene intereses mezclados, contrapuestos y muchas veces
favorecen el crecimiento del Estado Islámico, además del dinero, ¿no? Ya creo que comentamos varias veces el tema del petróleo. Este Estado Islámico ha tomado parte del territorio que ha tomado tanto en Irak como en Siria, es territorio rico en petróleo. Esto se produce, se refina, se lleva en grandes barcos petroleros, surcan los mares y se vende. Y esto nadie le pone un freno, es decir, que esto está autorizado o se hace haciendo la vista gorda de las grandes potencias. Sí, pero además el tema de las grandes potencias, como vos mencionás, en Siria tiene un elemento clave que es la República Islámica de Irán. O sea, cuando estaban apoyando a estos grupos que luchaban en contra de Bashar el-Assad desde Estados Unidos, desde Francia, lo hacían porque estaban convencidos que la caída del presidente sirio iba a debilitar a la República Islámica de Irán. Pero que además desde siempre combatió a estos grupos, incluso a los talibán en su momento. Esto hay que recordarlo. Los talibán, si vamos a la historia es importante, los talibán surgen en la década del 80 con financiamiento de los saudíes y de otros países, Pakistán, para contrarrestar la influencia de la Revolución Islámica de Irán de febrero de 1979. Y arman teológica, política y militarmente a muchos de estos grupos. Entonces uno se encuentra con un rompecabezas donde las fichas se van moviendo y lo concreto es que hoy no se sabe quiénes combaten al Estado Islámico y a favor de quién, claro, o cómo se puede tejer una alianza. Porque en realidad ha ido cambiando a lo largo del proceso, digamos, cuando empieza lo de Siria, se puede leer en el marco de lo que se llamó la primavera árabe, es decir, había una oposición siria que discutía la presencia del presidente Bashar el-Assad, pero luego se convirtió en otra cosa. Podemos ver una línea, si se quiere, entre lo que sucedió en Irak con Saddam Hussein, lo que sucedió en Libia con Gaddafi, lo que quería que sucediera en Siria con Bashar el-Assad, es decir, eliminar estos presidentes que eran laicos y que venían de otra era, digamos, de la era, si se quiere, de la Guerra Fría, y convertir a estos países en prácticamente en estados fallidos, ¿no? Dividirlos, fragmentarlos, mantenerlos... ¿Qué es lo que hay en Libia hoy? Exacto. No funciona como Estado. Y en Irak, ¿no? Y mantener una guerra continua. Esto no sucedió con Siria, es decir, este plan no sucedió, y no solo eso, sino que intervino Rusia. Algo también inesperado, porque Rusia no intervino ni en Libia ni había intervenido en Irak. Es decir, hay un nuevo actor que de alguna manera tuerce esos convocado planes, además, ¿no?, por el gobierno sirio. Esto siempre hay que recordarlo. Pero el hay gobierno una sirio es el que convoca a los rusos. Sí, pero hay una intervención anterior de Rusia, que es en el 2014, cuando Rusia dice, bueno, un momento, si Bashar el-Assad entrega las armas químicas, ustedes no bombardean. Y el bombardeo que ya estaba planificado contra Siria para terminarla, claro, se frena. Esto pasa en el 14. Y ahora, en esta nueva intervención llamada, como vos decís, por el presidente, nuevamente el plan se modifica. No, pero perdón, yo me refería a intervención militar. O sea, es el gobierno de Bashar el-Assad el que le dice a los rusos, bombardeen. O sea, Rusia dice, nosotros intervenimos militarmente bombardeando legalmente porque nos lo pide un gobierno legítimo. Francia bombardea en contra de lo que dice el gobierno, legítimo o no, pero el único gobierno que hay concreto en Siria, que es el de Bashar el-Assad. Pero tampoco sería, no es la primera vez que las grandes potencias bombardean un país sin que los gobiernos de esos países estén de acuerdo. Hemos mencionado muchas veces Pakistán, acá en este programa lo hemos mencionado. El gobierno pakistaní le ha pedido más de una oportunidad oficialmente, públicamente a los norteamericanos: dejen de bombardear Pakistán porque matan civiles y eso favorece a Al-Qaeda, y Estados Unidos sigue bombardeando. Sin permiso de Naciones Unidas ni nada. No, por supuesto. No, y el otro tema, Pedro, que me gustaría comentar, está vinculado a la reacción de Francia, ¿no? Esta reacción de ir y bombardear, si es positiva o es negativa. En mi opinión, lo único que genera es más violencia. Bueno, de hecho ya hubo ataques a mezquitas. Yo creo que esto aglutina más a los musulmanes de lo que los divide, y en general me parece que ahora el 6 de diciembre hay una elección regional en Francia, y esto va a dar muchísimos votos al Frente Nacional de ultraderecha de Marine Le Pen. O sea que me parece que las consecuencias por ahora son todas negativas. Sí, y hablando de consecuencias, uno no siempre tiene acceso a las imágenes, que esto también es importante recordarlo, y lo que vos decías está en sintonía con lo que mencionábamos el sábado pasado, lo que dice el ex primer ministro francés Dominique de Villepin, que todos
son fracasos y que la guerra trae más guerra y que el odio trae más odio. Nosotros queremos compartir con ustedes un video que está circulando por las grandes agencias de noticias internacionales que tiene que ver con la ciudad de Palmira, de Kobani, en el norte de Siria, en la frontera con Turquía, donde ha habido muchas batallas justamente en contra del Estado Islámico. Y sí, donde el Estado Islámico en un momento la tomó. Exactamente, las fuerzas kurdas después la retoman. La recuperaron, exactamente. Ahí está, el 6 de octubre de 2014 conquistó esta ciudad. Una ciudad que tiene el nombre, si mal no recuerdo, la vieja estación de tren que creo que tenían los franceses o los británicos en ese territorio, que por eso se llama Kobani, es una de las explicaciones del nombre de la ciudad. Escalofriante, ¿eh? Sí, además lo importante de estas imágenes es para tomar dimensión de lo que está pasando, ¿no? A ver, para decirlo en lenguaje académico, esto no es joda. Es una ciudad destruida, esto implica bombardeos, esto implica muchos muertos. 250.000 muertos es la cifra oficial hasta el momento, desde 2013 en adelante, 250.000 sirios muertos, por supuesto, muchos chicos, mujeres, ancianos, por supuesto, ¿no? Civiles. Bueno, y como decías vos, Pedro, refiriéndote a lo que decía Dominique de Villepin, un ejército, normalmente lo que muestra la historia es que un ejército regular contra estos ejércitos que se mueven de a grupo, sin uniforme, de manera organizada pero focalizada, en general los ejércitos muy difícilmente puedan combatirlos, mucho menos si no se ponen de acuerdo y no coordinan entre las potencias. Y mucho menos si son extranjeros, que además no conocen el idioma del lugar, ni siquiera pueden identificar a la gente que está en el lugar. Entonces todos los civiles, militares, quien fuera, se convierten todos en enemigos. Sí. Bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? 22 grados 2 décimas, estamos en vivo hasta las 13:30, como siempre en Visión 7 Internacional. Falta un minuto para la 1 de la tarde. Recuerden los teléfonos 0800 444 1777, 45350709. Tenemos la posibilidad también de que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. Por Facebook, yo veo Visión 7 Internacional. Y con el correo electrónico v7 número inter@gmail.com. Y por supuesto, muchísimas formas más. Gracias a todos los que se están comunicando. Federico desde Floresta dice, si hablan de Mali, si pueden referirse al conflicto étnico separatista en el norte de ese país y los diálogos en Argelia para reconciliarlos. Algo mencionó justamente Telma respecto a los tuareg en el norte de Mali, que es una zona desértica. Mónica desde Córdoba se comunicó también con nosotros, dice, si conocen el video español que explica el conflicto en Siria y qué les parece, si lo conocen. Es muy bueno, uno podría cuestionar algunos detalles, pero es un video que está circulando mucho, que dura unos 10 minutos, que la verdad está muy bien explicado la historia del Medio Oriente, las fronteras, cómo se fueron armando, es muy bueno. Bueno, esos son algunos de los mensajes que tenemos, pero como siempre, claro está, tenemos la incógnita que ponemos a consideración de nuestros televidentes, vamos a dar algunos datos y ustedes nos tienen que decir de quién se trata. Este señor nació en Nápoles, cursó sus estudios universitarios de filosofía en Roma y obtuvo sus primeras experiencias políticas en aquel mayo del 68. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 4535-0709. Muchísima información y por supuesto la primera pausa del programa, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Cataluña camino a la independencia. Con serias implicancias políticas y económicas, el Parlamento catalán aprobó la hoja de ruta para iniciar el proceso de separación de España. Y también, en esta edición de Visión 7 Internacional, China-Taiwán, histórico acercamiento. Durante una cumbre en Singapur, los mandatarios de ambos gobiernos acaban de brindarse un inédito apretón de manos luego de un conflicto de más de 6 décadas. Todo esto y mucho más se lo contamos como siempre luego de la pausa en Visión 7 Internacional por la TV Pública. Ya volvemos.